análisis de riesgo se ejecutó gracias al apoyo del Fondo Monetario Internacional. De esa cifra señalada, cerca de 200 importadores son de alto riesgo de evasión y están plenamente identificados. A finales de agosto, la SAT informó sobre varios casos de declaraciones con irregularidades detectadas en empresas que se dedican a la exportación. Acabamos de terminar una consultoría con el Fondo Monetario Internacional sobre análisis de riesgo. Casualmente, desde el punto de vista de importación, también hay 6.000 contribuyentes que hay que controlar. Afortunadamente, esos 6.000, menos de 200 son de alto riesgo, que vamos a empezar a controlar mejor a través de estos sistemas, ¿verdad? Ahora ya los tenemos perfilados y estos van a pasar a más selectivos rojos en sus importaciones. En dicha oportunidad se señaló que fueron más de 4.000 millones de quetzales que no coincidían en las exportaciones totales de 2020-2021. A ver, televidentes y Sandy, yo quisiera iniciar el análisis de este tema con lo siguiente. Pagar los impuestos es que debería ser una cuestión de cajón, primero porque es una obligación legal, ¿no? Hay leyes específicas aquí en nuestro país que nos hablan acerca de impuestos concretos, los cuales hay que pagar, así como cuando usted hace una compra tiene que pagar el IVA, cuando recibe también las ganancias de lo que usted produzca como trabajo, como empresa, tiene que pagar el ISR, y por supuesto hay impuestos de importación, de exportación, que simple y sencillamente son una carga tributaria que no es optativa, que no es opcional, que no es discrecional, sino que es obligación, y para ello hay un ente rector, la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la debilidad o cuál es la costumbre? Porque esta es una gran fuente de derecho que hace que muchas personas, en este caso precisamente la SAT, detrás de varios importadores, que simple y sencillamente no están cumpliendo con la carga tributaria. Y ojo, Sandy, que se viene la época, el trimestre, en que mayor importación va a entrar al país. Totalmente, y por eso es importante también que la SAT pues siga fortaleciendo esos sistemas de control. Qué bueno de verdad que se pueden ir entonces dando cuenta de estas situaciones, sí. Julio, sin duda alguna han ido mejorando también los controles que pueden tener para pues identificar estos casos, ¿no? Correcto. En esta situación, ¿qué es lo que procede? Es decir, ¿se cita al importador en este caso para que pueda explicar o directamente se va entonces con las medidas administrativas o de qué tipo? Hay dos tipos de medidas. A ver, solo para poner un ejemplo. Fíjese usted, por si no lo tiene muy claro, un solo día de atraso, por ejemplo, en el pago del IVA, ¿no? Un solo día de atraso genera ya el incremento del 50% de lo que tenía que haber pagado. Entonces, como que no es negocio, es una cuestión administrativa. Entonces, ahí pueden haber días, meses o años de atraso que van a generar definitivamente pagos administrativos en 2 vías, multas y moras, aparte del impuesto que se tuvo que haber pagado. Entonces, son 3 cosas, 3 cargas extras, ¿no? Aparte de ello, si la situación es muy recurrente, muy grande, y también han habido las situaciones que tú dices para la parte administrativa y no se consigue una respuesta, entonces viene la parte legal, lo económico coactivo. Recordemos una situación en Guatemala, por deuda no hay cárcel, salvo 3 excepciones. Si no se paga la pensión de alimentos, si se comete una estafa mediante cheque que no tenga fondos y cuando se incumple con el pago de los impuestos. Entonces aquí ya se puede ir al rango penal esta situación. Correcto. Y complicar un poco más la situación de quien ha incumplido, porque aparte de esto, un proceso entonces que no sabemos cuánto tiempo puede llevar y no se va a librar de pagar lo que le debe a la SAT. Al final de cuentas, no, es que no se va a terminar saliendo con la suya. Por eso, aquí hay una de cal y una de arena, Sandy. Es decir, qué bueno, tú lo decías y yo lo quiero refrendar, que la SAT está poniendo esto sobre la palestra, que lo está haciendo público, que lo está dando a conocer, que están viendo qué es lo que hacen. Pero qué malo que también entonces hay una porosidad, y es evidente, y una porosidad que permite que pues muchos importadores, por mencionar solo a unos, pues no solo los importadores evaden impuestos, estén evadiendo millones, ojo, que aquí ya se contabiliza según la SAT en millones de dólares de la carga tributaria. Y recordemos una cosa, Sandy, se supone
que toda empresa, ¿verdad? Toda empresa para tener una economía sana tiene que tener también su situación financiera sana, y aquí incluye la carga tributaria, es decir, tienen que haber contadores, auditores dentro de la empresa que deberían de ser también los responsables junto con los encargados de la misma como representantes legales y dueños para venir y cumplir con sus obligaciones. Es que es una situación que al final de cuentas, al menos en la teoría, Sandy, el pago de los impuestos tiene que redundar en servicios como carreteras, estudios, seguridad, pues todo lo que necesitamos. Y cuando no lo pagas, pues también es que Guatemala tiene menos oportunidad de poder atender esas situaciones. Totalmente. Vamos a ir con unos datos para ver entonces de qué forma es que se puede defraudar a la SAT. Me parece muy bien. Ahí están en pantalla. Claro que sí, Sandy. La defraudación tributaria se puede dar de muchas formas y en varias actividades económicas. Entre ellas está la que hoy estamos exponiendo, las exportaciones. Por supuesto, este tipo de casos afectan literalmente al fisco guatemalteco. La recaudación de impuestos se ve disminuida, se ve mermada, se ve afectada. Las proyecciones desde el año 2020 y en el presente 2021 no han cumplido con la expectativa y por ende han redundado en percibir menos impuestos gracias a esquemas ilegales. Y aquí vámonos a la otra parte. No es excusa, ¿verdad? Porque muchos lo toman como excusa. Es que no pago los impuestos porque no miro que se hagan las inversiones. Señoras y señores, es un deber, pero más que un deber es una obligación. Recordemos que toda norma, es decir, toda ley nos otorga dos cosas. Nos da derechos, ¿verdad? Y tenemos derechos a muchas cosas, pero también nos impone obligaciones. Y ojo, señoras y señores, les digo, y con la pregunta que me hacía Sandy, para poder clarificar esto. Número uno está la parte administrativa, que siempre va a ser que usted va a tener que pagar 3 veces más. Y qué terrible, qué mal negocio, ¿no? Al final de cuentas. Pero lo otro, los juicios económicos coactivos de verdad, tal y como tú lo decías, pueden llevar a la persona a la cárcel. Entonces aquí sí la cosa se magnifica. Ojalá que se pueda regular. Ojalá, Julio, la verdad. Mira, ayer conmemorábamos entonces el bicentenario de independencia. Una parte de aportar a nuestro país es cumpliendo con nuestras obligaciones, porque es muy fácil decir no se hace nada, es que no miro que entonces se esté cumpliendo con los impuestos que ingresan para cierta situación. Es muy fácil, pero si usted no está pagando, ¿cómo va a tener los servicios? ¿Cómo está reclamando? Entonces, una forma de ser un buen ciudadano es cumpliendo nuestras obligaciones tributarias. Así es. Y esto cualquier país medianamente civilizado lo entiende y lo comprende. Y nosotros tenemos que llegar a eso. Vamos entonces, por favor, a proyectar en pantalla otros datos para que sigamos con el análisis. En Guatemala, Sandy, es evidente que no todas las empresas pagan los impuestos correspondientes y que por el contrario, la evasión fiscal es una práctica todavía cotidiana. En el tema de financiamiento del presupuesto del Estado, se supone, ¿no?, que la mayor responsabilidad recae sobre la Superintendencia de Administración Tributaria con un tema específico, la recaudación de impuestos. Ahora, es importante que las autoridades se enfoquen y luchen contra los esquemas de defraudación tributaria que surgen en el país. Aquí hay varios aspectos a tocar. Número uno, combatir la evasión, combatir la defraudación, combatir esta situación y minimizarla a lo mínimo. Aquí hay dos vías, Sandy, y las dos vías que quiero exponer es que se vaya a lo económico coactivo, es decir, a la parte coercitiva, o que por el contrario, como tú decías, se haga el llamado para que puedan regularizarse en este tema, probablemente inclusive tal vez algunos descuentos, pero que se pongan al día, ¿verdad? Que eso es lo importante, no un borrón y cuenta nueva, sino que algunos pequeños descuentos y que ya paguen sus impuestos. Y de lo contrario, con todo el peso de la ley. Pero se debe aclarar que cuando a veces se dan descuentos, es a veces también mucho en el tema de las multas, de las moras, la multa y de la mora, pero no del total del impuesto que se debe cancelar. Entonces, la SAT aquí deberá indicar cómo va a proceder también con estas personas que han detectado que están defraudando entonces con sus tributos, para poder también dejar claro y enviar un mensaje a quienes tal vez no han sido detectados, pero que también lo están haciendo, para que se pongan al día con la SAT y que puedan entonces funcionar sin ningún tipo de problemas tributarios, ¿no? Me parece muy bien. Y como último, para este análisis, el hecho de que la SAT también va a tener que mejorar, es decir, ampliarse, mejorarse, hacer el examen de conciencia, ¿cómo va a ser para combatir esto? Porque está pasando en sus propias narices, aunque lo expongan. Bueno, ahí está este tema, Sandy. Así es, vamos a regresar con Noticias Nacionales. Lo invitamos a que continúe con nosotros porque todavía falta de A la Medida. Así es correcto, no cambie porque eso es, nosotros somos A la Medida.